Cristo Jesús. Hoy me paro aquí en la brecha y declaro que si el diablo vino por un camino, por 7 huirá delante de nosotros. Y que todo lo que Satanás y los demonios, y aún hombres y mujeres que se ponen de acuerdo con el diablo y los demonios, desean contra nosotros para maldición, Jehová Dios lo convierte en bendición. Y en el nombre de Jesucristo sucede lo contrario. Si el diablo quiere venir a matar, a destruir, sucede lo contrario. Y si el diablo quiere que nosotros nos saquemos o desaparezcamos, sucede lo contrario. Reverdeceremos, daremos fruto, y fruto en abundancia, fruto de crecimiento para la gloria de Dios Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Por favor, abra su Biblia en el libro del profeta mayor Daniel, capítulo número 5. Libro del profeta Daniel, capítulo número 5. Y vamos a sumergirnos en esta palabra, haciéndolo en el nombre del Padre, del Hijo, y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Daniel capítulo 5, versículo 11 en adelante. Dice así: en tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Versículo 12 dice: por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre le trajo de Judea? Yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Señor, añádenos mucha bendición hoy con esta palabra, y que también, Dios de la gloria, nosotros entendamos. Se le habla el entendimiento al pueblo. ¿Qué espíritu tienen? ¿Qué espíritu los domina? Porque la Biblia habla de muchos espíritus. Aún habla de un espíritu de sueño, aún habla de un espíritu de mentira, aún habla de un espíritu de letargo. Pero ¿qué espíritu me está dominando a mí? ¿Qué espíritu es el que yo tengo? ¿Qué espíritu es el que hay en mi vida? En tu vida, ¿cuál es? El título de la enseñanza: ¿qué espíritu hay en mí? No el Espíritu Santo, no se confunda, porque hay mucha gente que escribe justificándose diciendo el Espíritu Santo de Dios está en mí. No es verdad, porque dice mentiras, porque quiere pecados sexuales, porque es perezoso, porque hace trampa a Dios. Ese no puede decir que el Espíritu Santo de Dios está en él. Entonces es el espíritu del hombre. ¿Qué espíritu? Como espíritu del hombre se entiende la esencia de la vida principal de él. Alguien que es amable tiene un espíritu afable. Alguien que es correcto tiene un espíritu de rectitud. Alguien que es obediente tiene un espíritu de obediencia. Tomen asiento. ¿Qué espíritu me domina? Está muy importante, porque ahorita en la tierra a la iglesia la está dominando un espíritu mundano, un espíritu de depender de otros. Hay que preparar ese mensaje, hay que ministrar aquí
el Señor me dará el tiempo y la ocasión de cuidar su unción. Mire que las vírgenes quieren de lo que, los dormidos quieren de lo que usted tiene. Y estamos en un tiempo que usted ya tiene que cuidar lo que usted tiene. Porque por estar con lo mismo que ellos, mientras ellas fueron a comprar, llegó el Señor y cerró la puerta. Y está llegando ese tiempo que aún usted tiene que saber a quién va a orar y a quién le va a compartir, porque por estar en eso puede venir el Señor y cierra la puerta. Dice aquí un relato bíblico de los más importantes, históricos, que hay un problema para un rey en Babilonia, problema espiritual. Todos los problemas tienen básicamente un trasfondo espiritual. Todos los problemas de su casa, de su familia, de su salud, de su economía, tienen un trasfondo espiritual. Basta ya de estar echándole la culpa a los brujos, a las brujas, a los hechiceros. Yo veo personas en la iglesia universal que cuando Dios los trata comienzan a decir: es que fue una bruja, es que fue un brujo, es que fue un satanista, y nunca se detienen a pensar o a decir: es Dios que me está quitando la bendición por la desobediencia, es Dios que me está cerrando la puerta por ser voluntariosa, por ser una persona que no le obedezco a Dios, es que las cosas me están saliendo mal porque Dios no está conmigo. No he oído el primero que diga eso, sino más fácil es el brujo, es la bruja, es el hechicero, es el satanista. Y para eso, para poder salir adelante, vencer, se necesita saber qué espíritu tenemos nosotros. Dice aquí desde el 11 que llegan unos consejeros, llega una reina y le dice: en tu reino, a este rey, hay un hombre. Por eso estoy hablando del espíritu del hombre. Está hablando que había un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Ellos eran babilonios, por favor, entendamos que eso era como 3,000 años atrás. No había internet, no había televisión, no había radio, no estaba el Espíritu Santo de Dios derramado sobre todo el mundo, no. Aparecía, pero ellos distinguían que había muchos dioses. Estaban en Babilonia, había los dioses leones, había los dioses de los brujos, había los dioses de los hechiceros, pero dentro de esos había unos dioses que ellos llamaban como santos, porque eran los dioses donde hay limpieza, donde hay sanidad, donde hay restauración. Tal vez veían la manifestación de los ángeles y por eso ellos decían que eran los dioses santos, ellos. Pero aquí lo que nos llama la atención es que dicen que había un hombre que tenía el mismo espíritu de esos dioses santos. Ellos no sabían lo que nosotros sabemos. Dice: y en los días de tu padre se halló en él. Escuche lo importante de tener el espíritu correcto, el espíritu que Dios quiere, el espíritu que Dios ha deseado en la iglesia. Yo me entristezco mucho cuando veo hermanas o hermanos de 15, 20 años, 30 años en el evangelio, todavía tienen un espíritu mundano fuerte, todavía tienen un espíritu de contienda, todavía tienen un espíritu de envidia, todavía tienen un espíritu de codicia tremendo. Y les importa todo alrededor, inclusive a veces no les importa ni la salvación de la propia casa con tal tener los millones ahí guardaditos. Y dice que en él se halló luz, estamos en el 11, e inteligencia y sabiduría. Escuche, y era una sabiduría no humana, no terrenal, no animal, porque aquí mismo dicen como sabiduría de los dioses. O sea que el espíritu que tenía este hombre era un espíritu de una luz que venía del cielo, de una inteligencia que venía del cielo de Dios, de una sabiduría que venía del cielo de Dios. Por eso dice como sabiduría de los dioses.
Y le recuerda diciendo: al que el rey Nabucodonosor, tu padre, o rey, constituyó jefe. Cuando tenemos ese espíritu superior, estamos por encima de él. Yo no sé si ustedes recuerdan a Jeremías, un sacerdote sencillo, humilde, de una aldea muy cerca a Jerusalén. En Jerusalén eran donde estaban los que se hacían notar. En Jerusalén era donde estaban los que querían los aplausos, donde estaban los que querían las designaciones. ¡Qué gran sacerdote! ¡Qué gran profeta! ¡Qué gran siervo! Jeremías era de una población sencillitica, humilde. Y váyase conmigo, no pierda Daniel 5, váyase conmigo a Jeremías y va a notar algo importante. Dios nota en Jeremías un espíritu superior, un espíritu diferente, y lo llama, y lo escoge, y lo trae, y le da dotación. Un espíritu como el de él. Un espíritu como el de su Hijo Jesucristo. Por eso Jeremías dice en el capítulo 1, versículo 9: y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Y escuche el 10, cuando una persona tiene el espíritu de los dioses santos, el Espíritu Santo que ha desarrollado en su vida un espíritu diferente, no del mundo, no de la codicia, no del materialismo, no de la indiferencia, no de las envidias, no de los chismes, no de la crítica, sino un espíritu como el de Cristo. Y dice: mira que te he puesto en este día. Y hay una palabra ahí: sobre, por encima de. Y era un humilde sacerdote, y era un hombre sencillitico, pero como Dios lo vio con un espíritu diferente a lo que se movía allá en Jerusalén, porque en Jerusalén se movía la mentira, la vanidad, el engaño de sí mismo. Y eso era lo que se movía en Jerusalén. Pero Dios ve a este hombre de clamor, de orar, de ayunar, de buscar a Dios para que Dios le revelara. Amén. Y como lo ve diferente, lo llama, le da la dotación en su boca y le declara diciendo: tú estarás sobre, amén, por encima de, amén, reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para reinar. Amén. Entonces yo quiero que usted note que a un hombre humilde, sencillo, o a una mujer sencilla, Dios le puede llamar. ¿Por qué? Porque le ve un espíritu diferente a lo que se mueve en el mundo, en el pecado, en la vanidad. Dice en Daniel 5, vuelva a Daniel 5, por favor. Estábamos en el versículo 11 de Daniel 5, en un reino donde necesitan a un hombre, porque ese hombre tenía una característica especial, diferente. Tenía el espíritu de los dioses, notaban algo diferente, tenía luz, inteligencia, sabiduría. Y mire lo que dice aquí: que el mismo rey Nabucodonosor, la parte final del 11 dice, lo constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. ¿Sabe qué quiere Dios? Ponernos sobre. O a lo mejor Dios ya nos puso sobre y hemos sido nosotros mismos los que nos queremos meter bajo. Por eso no acepto que se hable mal de esta iglesia. Amén.
Porque esta iglesia ha sido constituida por Dios. Y Dios la ha defendido, y Dios la seguirá defendiendo, y Dios la levantará, y Dios la ayudará, y que alguien lo escuche. Esta iglesia estará sobre y no bajo. El diablo es el que quiere que el cristiano y el siervo de Dios vaya perdiendo su lugar, y en vez de querer estar sobre la dificultad, sobre el desánimo, sobre la tristeza, sobre la incredulidad, esté bajo el dominio de la enfermedad, bajo el dominio de la escasez, bajo el dominio del fracaso, bajo el dominio del mundo. Dice aquí el 12: por cuanto fui hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento. Mayor espíritu. A mí me gustó eso, porque es un desafío. No está hablando de mayor Espíritu Santo de Dios, no. Está hablando de que como hijos de Dios tenemos que aprender a tener un espíritu correcto, un espíritu como el de Cristo, un espíritu con inteligencia, con sabiduría, con luz, y aún ser mayor, cada vez hacerlo mayor. Cada vez tener encuentro con Dios y hacer ese espíritu mayor. Cada vez tener más poder en la palabra y hacerlo mayor. Cada vez tener más poder en la oración y hacerlo mayor. Cada vez que el respaldo de Dios para nosotros sea mayor. Pero hay gente que quiere estar bajo y no sobre. Y se deleitan estando bajo el dominio de la pereza, bajo el dominio de la rebeldía, bajo el dominio del orgullo y de la soberbia. Cuando el Señor nos dice aquí que estemos sobre, y no solamente que estemos sobre, sino que tengamos un mayor espíritu, una mayor ciencia, que es conocimiento, y un mayor entendimiento. ¿Para qué? Porque como el asunto del reino era espiritual, las cosas hay que enfocarlas espirituales. Tal vez el fracaso de algunos es espiritual y todavía no ha tenido el entendimiento. ¿Sabe? Yo me admiro de ver gente que Dios comienza a tratarlas, a cerrarle la puerta, a quitarle lo que le dio, y siguen insistiendo que fue el diablo, y siguen insistiendo que fue la bruja, y siguen insistiendo que fue el hechicero, y siguen insistiendo en eso. ¿Por qué? Porque les falta tener un espíritu superior y están bajo su terquedad, bajo su carácter fuerte. ¿Para qué necesitaba eso? Dice, para interpretar sueños. Sí, que se soñó esto, que se soñó aquello. ¿Hay que darlo por cierto de una vez o hay que interpretarlo primero? Hay que interpretar si siquiera es un sueño de Dios o de la rabia que tenía ahí en el corazón. Porque hay gente que tiene rabia hacia los padres, hacia los hijos, hacia los pastores, hacia la iglesia. ¿En qué se va a soñar? Pues de lo que tiene ahí en la rabia en el corazón. No es necesario interpretar tan profundamente. Hay personas que tienen anhelos. ¿Y de qué se van a soñar? De los anhelos que tienen. Entonces no hay que interpretar que fue Dios que le mostró esto, que fue Dios. No, era un anhelo que tenía en el corazón ahí. ¿Para qué meter a Dios? Pero hay sueños que sí vienen de Dios. Y el que tiene el espíritu mayor entiende que los sueños de Dios, la mayoría eran advertencias. Como Dios le advirtió a José del Antiguo Testamento y a José del Nuevo Testamento. A José, el del Antiguo Testamento, le advirtió que sus hermanos iban a ser unos envidiosos. A José, el del Antiguo Testamento, por medio de sueños, le advirtió que iba a haber un cambio en el reinado, que estuviera preparado allá en el faraón. Que iba a haber un cambio. A José, a través de los sueños, le advirtió y le dijo que venían unos tiempos de vacas gordas, de otros, de la mayoría de sueños son advertencias.
A José, el del Nuevo Testamento, al Padre putativo del Señor Jesucristo de Nazaret, le advirtió un ángel por medio de un sueño que salieran rápido de allá porque lo iban a matar al Señor, que se fueran para allá. Entonces muchos quieren interpretar los sueños para otros, pero no los interpretan para sí mismos, que es también Dios el que les está advirtiendo. Amén. Y descifrar enigmas. ¿Qué enigma hay en las vidas? Oh Señor, hay el enigma. ¿Por qué he fracasado toda la vida? ¿Por qué solo toda la vida? Voy a usar una palabra fuerte, perdonen. ¿Por qué ignorante toda la vida? ¿Usted ha visto gente que se da las formas y sale de la ignorancia? ¿Es así o no es así? No son muchos. Usted ha visto por qué se anima en ese conformismo toda la vida. Y usted ha visto gente que se rompe esas cadenas y sale de ese conformismo y llega a conquistar grandes cosas. ¿Los ha visto o no los ha visto? Entonces el enigma, ¿por qué en unos sí y en otros no? Y yo le digo algo. Y tiene que ver con el deseo de superarse, tiene que ser con el deseo de conquistar, tiene que ser con el deseo de vencer la pereza, el desánimo. Ese es el enigma. ¿Por qué está esa pereza ahí? ¿Por qué está ese desánimo? Cuando la gente entiende el poder de la palabra de Dios, Dios le ayuda a descifrar las enigmas de su propia vida. Amén. Amén. Dice aquí, y resolver dudas. ¿Qué dudas hay? Muchas. Muchas dudas. Usted sabe que las dudas tienen que ser resueltas para que no venga la incredulidad. ¿Dónde comienza la incredulidad? En las dudas. ¿Oh no? Sí, claro que sí, porque usted sabe que Pedro le dijo al Señor: Jesús, si tú eres Jesús verdaderamente, di que yo camine sobre las aguas y caminaré. Y todo iba bien, caminando Pedro sobre las aguas, hasta que dudó. Inmediatamente dudó, se llenó de incredulidad. ¿Y qué le pasó a Pedro? Se hundió, a punto de ahogarse y perecer. Y cuando el Señor se les aparece allá en ese lugar, ¿qué les recrimina? Hombres de poca fe, ¿por qué habéis dudado? Entonces se necesita el espíritu superior, mayor. Basta ya un espíritu mundano. Yo no lo acepto en esta iglesia. Basta ya de un espíritu de acomodar lo cristiano a lo mundano. No lo acepto. Basta ya de materializar el plan de Dios. El plan de Dios es para salvación y vida eterna, no para prosperidad terrenal. Aquí no lo voy a aceptar jamás. Amén. Que eso se añade es diferente. Amén. A que sea el plan de Dios principal. Basta de eso. Y es culpa de la misma persona por no cuidar su espíritu, por no alimentar su espíritu. Qué lindo en estos tiempos de ayuno, en donde venimos y alimentamos nuestro espíritu, ayunando, orando, cantando, quebrantándonos, diciéndole: Señor, aquí estoy, no me dejes, no me sueltes de tu mano, sopla sobre mí para que mi espíritu tenga vida y mi espíritu anhele estar contigo día y noche, mi Señor. Interpretar sueños, como es la soñadera en esta época, ¿verdad? Pero se necesita hacer como interpretados correctamente.
descifrar enigmas. ¿Y yo cómo voy a pagar esa plata? ¿Y cómo se va a solucionar eso? Dios lo hará. Amén. O te dará la estrategia si descifras el enigma. Resolver dudas. Oh, la duda puede matar. ¿Usted sabía eso? Que hay gente que terminó colgada de una viga con un lazo en el cuello. O se propició un disparo y se quitó su vida por una duda. Todo comenzó por una duda. Entonces es tan importante resolver las dudas. Y eso se hace en lo espiritual. Dice aquí, esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Capítulo 12. Estamos en la parte final del versículo, capítulo 5, versículo 12. Estamos en la parte final del versículo. Y aparecen dos nombres. Daniel, que fue el nombre que le puso Dios, y Belsasar, que fue el nombre que le quiso poner el rey Nabucodonosor y el diablo. Porque el diablo quiere cambiarnos todo. Aún el nombre que nos puso Dios, y quizá Dios ya te puso el nombre muy favorecida, o la niña de mis ojos, o mi princesa, o la que yo cuido, o el que yo cuido, y el diablo quiere cambiarte el nombre para decirte allá va la arruinada, allá va la fracasada, allá va la sola, allá va la angustiada. Pero ¿sabe qué tenía Daniel? Nunca perdió su identidad de Daniel. Así Nabucodonosor le hubiera querido poner otro nombre. Y sabe que lo importante, que nunca perdamos la identidad como cristianos. Así el diablo y los demonios nos quieran llamar como nos quieran llamar. Daniel, no me acuerdo qué es Daniel, pero si no me equivoco, el amado de Dios. Y lo llaman para interpretar. Y le pregunta al rey en el versículo 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? ¿Sabe que usted vio en el versículo 12 que Daniel no perdió su identidad como el ser muy amado por Dios, por el Dios Santo? Y no perdió su identidad y siguió creciendo su espíritu en esa identidad. Por eso tenía más luz, tenía más inteligencia y tenía más sabiduría que cualquiera otro que tenía la identidad en el mundo, en lo pagano, en lo oscuro, en las tinieblas, en lo material. Así le hubieran querido poner otro nombre a Daniel y no perdió su identidad. Y hay mucha gente hoy en día que no le gusta identificarse como un verdadero hijo de Dios. Medio mundano y algo cristiano, preferiría que se les dijera. Y otro, que aunque era cautivo, note usted en el versículo 13, en la parte final, dice: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá? De los hijos de la esclavitud, se lo transmito. Sabe que no perdió Daniel tampoco, no perdió su identidad, pero no perdió su libertad espiritual tampoco. Y hay gente que ha perdido su libertad espiritual a causa de las adversidades. Para Daniel era terrible esa adversidad porque era de los hijos de la esclavitud, de los encadenados, de los apresados, de los que dependían de un amo a ver qué iban a comer, a ver qué iban a vestir, a ver dónde iban a dormir. Pero aún así, él no perdió su libertad espiritual. Por eso Jesús dijo: al que creyere será que... que creyera en el Hijo de Dios será verdaderamente libre. Y hoy mucha gente ha perdido su libertad espiritual por estar amarrado
al internet, por estar amarrado al chisme, a la crítica, a prejuzgar y aún a condenar. Que no perdamos nuestra vida. Un espíritu mayor nos hace que, a pesar de que haya adversidades y contrariedades, hoy aquí ha habido adversidades tremendas, pero nos paramos y clamamos y gemimos y no dejamos apagar la luz de Cristo y no dejamos apagar el altar del Señor, y seguro que el Dios de los cielos, el Dios santo, no nos dejará avergonzados y respaldará esta oración y bendecirá y sucederá lo contrario a lo que Satanás y los demonios pretendían. Hoy lo declaramos y lo establecemos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Qué cosa tremenda, ¿verdad? No perdió su identidad y no perdió su libertad, su crecimiento, porque el diablo quiere que el pueblo de Dios pierda la libertad para que se detenga, para que se estanque, para que no quiera crecer espiritualmente. Pero no así con nosotros. Y dice el 14: yo he oído de ti. Está hablando de ese rey, que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Amén. Cualquiera podría decir eso fue para el Antiguo Testamento. Vámonos a San Lucas, capítulo número 9. En San Lucas, capítulo 9, hay varias cosas importantes para entender el espíritu que había en los discípulos que estaban al lado de Jesús de Nazaret. En el capítulo 9 hay muchas cosas. Hay la transfiguración, como anunciando que Jesucristo terrenal ya no iba a ser más terrenal, iba a volver a ocupar su trono después de haber presentado. Hay un último milagro tremendo contra un demonio que tenía un muchacho, en el cual el Señor enseña que a través del ayuno, de la oración y echando fuera ese demonio. Y en el capítulo 9 se anuncia otra vez la muerte del Señor. Y ellos no entendían esto. No lo entendían. No entendían por qué el Señor se había transfigurado. No entendían por qué ese milagro grande, esa liberación. Casi que dejando de último para que no se nos olvide la lucha contra las tinieblas y la necesidad de la liberación de muchos. No entendían el anuncio más importante, que era que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de los hombres, muerto en la cruz. Pero el capítulo 9 desarrolla cosas importantes. Váyase al versículo 46. El versículo 46 habla, dice: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Yo quiero entender hoy que la muerte, que el anuncio de la muerte del Señor no les despertó un espíritu para salvar la humanidad, para libertar la humanidad como Él lo había hecho, para procurar una transfiguración, sino les despertó el espíritu que ellos tenían. ¿Qué era el espíritu que ellos tenían? ¿Cuál de ellos sería el mayor?
¿Qué querían ellos? La fama. ¿Qué querían ellos? La gloria terrenal. ¿Qué querían ellos? Lo material. Por eso los compara a un niño que reciba al Señor Jesús, que es más grande que ellos. Y viene algo tremendo. En el espíritu de ellos, de los discípulos, dice Juan en el 49, que habían visto uno que echaba fuera demonios en el nombre del Señor. Y dice, y se lo prohibimos. Porque no sigue con nosotros. En ese espíritu, usted está notando, ellos lo que querían era ser mayores y supuestamente tener esa autoridad para disponer de las cosas de Dios. Y Jesús les dice, no se lo prohíbas. Porque el que no es con nosotros, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Están haciendo lo mismo que yo mandé a hacer. Pero viene algo más tremendo que habla del verdadero espíritu que tenían ellos. Dice que cuando 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. En que se cumplió el tiempo en que iba a Jerusalén a morir. Porque la única forma de ser recibido arriba era primero morir y luego resucitar, luego compartir los últimos instrucciones a los discípulos que se iban a volver apóstoles y ahí seguirse. Dice que envió los mensajeros delante de él, tal vez para mirar cómo estaba Jerusalén. Versículo 52. Los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, comida, vestido, el pollino, tantas cosas que necesitaba. En el 53 dice, mas no le recibieron, porque usted sabe que había pugnacidad, había pelea entre los samaritanos y los judíos. Porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Judíos. Y ellos no le recibieron. Aquí no descansas. Aquí no tienes nada. Aquí no te vamos a dar pan. Aquí no te vamos a dar techo. Aquí no te vamos a dar de beber. Aquí no vamos a dejar que se recuesten. Aquí no vamos a dejar a su maestro. ¿De qué espíritu eran ellos? El 54 dice, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Tener un espíritu de rabia, de odio, de deseo de venganza, de envidia. ¿Qué espíritu se ve hoy en día en la iglesia? Materialista. A mí me aterra que a veces veo gente peleando por material y sus hijos van rumbo al infierno y nunca les he visto venir a hacer un ayuno con lágrimas a causa de que sus hijos van por rumbo al infierno, pero sufren porque quizás se fue 1 millón de allí o se fueron 2 millones de allí. ¿Qué espíritu tiene esa persona? Codicia, envidia. Hombres que se consagran y a medida que puede haber una caída sexual no lo piensan 2 veces. Porque creen que después es facilito ponerse en orden. Cuantas caídas sexuales tengan, no importa. ¡No! Es el Señor que se mantiene puro, santo para Él. Espíritu de mentiras, de engaño, de rabia, de ira. La lista es grande. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y vamos a ver qué espíritu tenía el Señor. Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros
¿no sabéis de qué espíritu sois? Y ustedes notaron que no es Espíritu Santo de Dios, sino espíritu del hombre, porque les está diciendo: vosotros no sabéis qué espíritu os está dominando. Andan conmigo, me han visto resucitar, me han visto sanar, me han visto libertar, me han visto transfigurarme, pero aún así los domina otro espíritu, el mismo espíritu del mundo, el mismo espíritu de los romanos, el mismo espíritu de los fariseos los domina. Y dice: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, incluyendo esos samaritanos. No dijo: el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los judíos o de los que estamos en Jerusalén. Dijo: ¿de cuáles? De los hombres. ¿Sino para qué? Salvarlas. Y se fueron a otra aldea. ¿Sabe qué me fascina a mí? Que después llegó la obra de salvación a Samaria. Y Dios envió uno que llegó, fue a pegar papas y ayudar con las mesas. Hubo 7 diáconos, pastora, Esteban, Felipe y otros. Y entonces los apóstoles ya no podían ellos preparar las papas, ni las ollas, ni la mesa para servirle a las viudas y a los huérfanos. Pero estaba Esteban, poderoso en palabra, y estaba Felipe. ¿Usted se imagina a Felipe allá pelando papas? Digo yo, no había papas, moliendo trigo, haciendo arepas judías para las viudas, ayudándolas a entrar a la santa. Y usted se pregunta: ¿y a ese Felipe cogió Dios? Lo llenó del Espíritu Santo y lo llenó tanto que lo mandó a Samaria a través del Espíritu. Y allá predicó la salvación que Cristo tenía también para los samaritanos. Entonces alguien preguntaría: ¿y por qué escogió a ese Felipe mientras molía el trigo, mientras barría, mientras trapeaba o usaba? ¿Por qué lo escogió? Porque el Señor vio en él un espíritu como el de Cristo, y no como el de los hombres o llamados piadosos, que no lo son. ¿De qué espíritu somos? Bendito sea el Señor. Póngase en pie. Vamos a orar por nosotros. ¿Sabe que si está pasando algo? Cuando yo salí del tiempo fuerte de mi salud, me daba pena porque todavía sentía. Y hay gente de Dios que me dijo, hubo uno que me dijo: uy, pastor, usted salió ya renovado, fortalecido, con una prédica diferente, con una unción diferente. Y yo lo creo. Y lo creo. Pero eso hay que usarlo para algo. ¿Se acuerda que Daniel tenía un propósito? No para vanidad, no para aplauso, no. Propósito. Almas depende de nosotros. Si el Señor nos da esa palabra de salvar las almas a todos, incluyendo estos de esa aldea, ¿qué hubiera sido de ellos? Los discípulos tal vez no lo entendieron, pero Dios sí, y después mandó a Felipe. Allá, el que pelaba papas, el que barría, el que tendía las camas, el que hacía los mandados, tremendo hombre y profeta de Dios, y el cristianismo fue levantado allá. Padre, te damos gracias por este tiempo. Y esta iglesia tiene el Espíritu de Cristo. Y esta iglesia tiene el Espíritu del amor de Cristo. Y la disposición de Cristo. Y los presentes y los ausentes. Y los que lleguen a este lugar tendrán el Espíritu de Cristo. De orar, de adorar, de escudriñar la palabra para hallar vida eterna en ella. De abrir los cielos a través de la oración.
los niños, y los hermanos, y las hermanas, y los pastores tendremos un espíritu diferente, como el Espíritu de Cristo estará en nosotros. Gracias te damos, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Levanta tus manos hacia el cielo, desde todo eso nos ahora si el Espíritu es el correcto. Porque el que levanta las manos, yo creo que es aquel que mira a Dios, dice: yo aquí estoy porque te necesito, yo estoy aquí porque te anhelo, yo levanto mis manos porque creo que hay un Dios santo, poderoso, único en toda la existencia de las existencias, que es mi Dios y es mi Padre. Y levantamos las manos al cielo de Dios y recibimos la bendición del Padre eterno y de su Hijo Jesucristo de Nazaret y del Espíritu Santo de Dios, las bendiciones espirituales y las físicas y las económicas y las afectivas y las sentimentales. Que Dios les bendiga rica y abundantemente en el nombre de Jesucristo de Nazaret.